No es que Dios no te esté hablando, es que tú no estás reconociendo la forma en que Él habla, y lo más inquietante de todo es esto. Puede que hayas estado ignorando su voz durante días, semanas, incluso años, sin darte cuenta. Has orado, has pedido señales, has esperado respuestas claras. Algo directo, algo fuerte, algo imposible de confundir. Pero lo que recibiste fue silencio, o al menos eso es lo que pensaste. Porque lo que nadie te dijo es que el Espíritu Santo no habla como tú esperas. No irrumpe, no obliga, no grita por encima del ruido del mundo. Él habla de una forma que solo puede ser entendida por un corazón atento. Y aquí está el punto que puede cambiar todo para ti hoy. No estás lejos de escuchar a Dios, no estás desconectado, no estás abandonado. Tal vez ahora mismo Él ya te está hablando. Pero si no aprendes a reconocer su voz, vas a seguir pidiendo respuestas que ya fueron dadas. Y lo que viene ahora puede hacerte darte cuenta de cuántas veces Dios intentó guiarte, y tú lo confundiste con otra cosa. Has estado ahí más veces de lo que te gustaría admitir. Te arrodillas, oras, intentas abrir tu corazón, pero en lugar de claridad, sientes un vacío extraño. Como si tus palabras subieran pero nada regresara. Y en ese silencio, empiezas a preguntarte si Dios realmente te escucha. Sigues adelante con tu vida, tomando decisiones importantes sin tener certeza. Cambios de trabajo, relaciones, caminos que parecen correctos pero no te dan paz. Y en medio de todo eso, hay algo dentro de ti que no encaja del todo. Una sensación leve, casi imperceptible, que te incomoda, pero no sabes explicarla. También te ha pasado lo contrario. Momentos donde no todo está resuelto, donde la lógica dice que deberías estar preocupado, pero dentro de ti hay una paz que no tiene sentido. Una calma que no viene de las circunstancias, sino de algo más profundo. Y aún así la ignoras, porque no es lo que esperabas sentir. Hay pensamientos que aparecen sin aviso, ideas que no parecen tuyas, direcciones que no habías considerado. A veces te dicen que te detengas, otras veces te empujan a avanzar. Pero como no vienen con una voz audible ni con una señal espectacular, decides no darles importancia. Y entonces haces lo que la mayoría hace. Sigues confiando solo en tu lógica, en lo que puedes controlar, en lo que puedes ver. Mientras tanto, dejas de lado aquello que no sabes cómo interpretar. Pero aquí hay algo que necesitas enfrentar con honestidad. No es que Dios esté en silencio, es que tú has aprendido a ignorar todo lo que no encaja con tus expectativas. Te enseñaron a esperar lo evidente, lo fuerte, lo innegable. Pero Dios muchas veces se mueve en lo sutil, en lo interno, en aquello que requiere sensibilidad y no solo atención superficial. Y por eso sigues sintiendo que falta algo. Como si estuvieras cerca de entender, pero nunca lo suficiente. Como si hubiera una dirección disponible, pero no sabes cómo acceder a ella. Y esto no es casualidad, porque lo que estás experimentando no es ausencia de Dios. Es una desconexión con la forma en la que Él decide hablar. Y lo que viene ahora es clave, porque si no entiendes esto, vas a seguir confundiendo la voz de Dios con tus propios pensamientos, o peor aún, vas a seguir ignorándola. El Espíritu Santo no compite con el ruido. Nunca lo hizo, nunca lo hará. Y ese es el punto donde la mayoría falla sin darse cuenta. Tú has aprendido a asociar lo importante con lo intenso. Si es fuerte, si es claro, si sacude tus emociones, entonces crees que viene de Dios. Pero el Espíritu Santo no necesita impresionar para guiar. No necesita elevar el volumen para ser escuchado. Él se mueve en un nivel completamente diferente. El Espíritu Santo susurra, y ese susurro no entra por tus oídos, entra por tu interior. Se manifiesta como una percepción, como una dirección suave, como una convicción que no hace ruido pero que permanece. No te obliga, no te presiona, no te empuja con violencia. Simplemente se presenta y espera que tú decidas escucharlo. Aquí es donde todo cambia. Porque si estás esperando una voz externa, una señal innegable, algo que elimine toda duda,
vas a seguir perdiendo aquello que ya está siendo dicho dentro de ti. No porque Dios no hable, sino porque tú estás mirando en el lugar equivocado. El mundo te entrenó para reaccionar al ruido, a la urgencia, a lo inmediato. Notificaciones, opiniones, distracciones constantes. Todo compite por tu atención. Todo grita. Todo exige respuesta rápida. Y en medio de ese ambiente has perdido la capacidad de percibir lo sutil. Pero Dios no se adapta al ruido del mundo. Él sigue hablando de la misma forma, en lo profundo, en lo íntimo, en ese espacio donde casi nadie entra, porque no sabe cómo permanecer en silencio. Y hay algo más que necesitas entender. El susurro de Dios no genera confusión. Puede que no sea lógico, puede que no encaje con tus planes, puede que desafíe lo que creías correcto. Pero cuando viene de Él, hay una claridad interna que no depende de explicaciones externas. No siempre es cómodo. Muchas veces te va a incomodar, te va a llevar a decisiones que no querías tomar, a soltar cosas que querías mantener, a moverte cuando preferías quedarte. Pero aún así, hay algo dentro de ti que reconoce que eso es verdad. Y ese reconocimiento no viene de tu mente, viene de tu espíritu. Aquí está el problema. Has estado ignorando ese susurro porque no cumple con tus expectativas, porque no es espectacular, porque no viene acompañado de señales visibles, porque no elimina el miedo completamente, y entonces decides esperar algo más claro. Mientras tanto, el Espíritu Santo ya habló, y esto es lo que casi nadie te dice. Cuanto más ignoras ese susurro, más difícil se vuelve percibirlo. No porque Dios deje de hablar, sino porque tú te vuelves menos sensible a su voz. Te acostumbras a descartarla, a racionalizarla, a ponerla en segundo plano. Pero cuando empiezas a prestar atención, cuando decides tomar en serio esas impresiones internas, algo cambia. Empiezas a reconocer patrones. Empiezas a entender cómo Él se comunica contigo. Empiezas a distinguir su voz en medio del caos. Y lo que viene ahora es aún más revelador, porque el Espíritu Santo no habla de una sola forma. Hay señales, hay caminos, hay formas invisibles que han estado frente a ti todo este tiempo, pero no las has sabido interpretar. Hay momentos en los que un pensamiento aparece sin aviso. No lo estabas buscando, no lo estabas construyendo, simplemente surge. Y lo más extraño es que no se siente como los demás. No viene cargado de ansiedad, no está lleno de ruido, no es impulsivo ni desordenado. Es claro, es directo, es firme. Y aunque no grita, tiene un peso diferente. Te dice que no vayas por ese camino, aunque todo parezca indicar que sí. Te invita a hablar con alguien que no estaba en tus planes. Te muestra una dirección que no habías considerado. Y en ese instante tienes dos opciones: escuchar o ignorar. La mayoría ignora, porque ese tipo de pensamiento no siempre es conveniente. A veces interrumpe tus planes, a veces contradice lo que querías hacer, a veces no tiene sentido inmediato. Y como no encaja con tu lógica, decides descartarlo. Pero aquí hay algo que necesitas entender con profundidad. No todos los pensamientos que tienes nacen de ti. Hay pensamientos que vienen de tus emociones, de tus miedos, de tus deseos. Esos suelen ser intensos, cambiantes, inestables. Hoy te llevan en una dirección, mañana en otra. No tienen consistencia, no tienen paz, pero hay otros que son diferentes. Son pensamientos que traen dirección sin desesperación, claridad sin presión, corrección sin culpa destructiva. No buscan confundirte, buscan alinearte. No buscan agitarte, buscan posicionarte. Y ese tipo de pensamiento es uno de los canales más ignorados por las personas cuando el Espíritu Santo intenta hablar. Porque esperas algo externo, mientras Él ya está trabajando dentro de ti. Hay una razón por la que Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 26, que el Espíritu Santo enseñaría y recordaría todas las cosas. No dijo que hablaría desde afuera, dijo que operaría desde adentro. Eso significa que muchas veces, cuando sientes que algo vino a tu mente, no es casualidad, no es coincidencia, es dirección,
Pero como no sabes discernir, mezclas todo. Confundes impulso con guía, confundes emoción con dirección, confundes miedo con advertencia. Y en medio de esa confusión, decides no confiar en nada. Ese es el punto donde te desconectas, porque en lugar de aprender a filtrar, decides ignorar. Pero hay una forma de empezar a diferenciar. El pensamiento que viene del Espíritu Santo no te arrastra, no te empuja de forma desesperada, no te genera ansiedad. Él no necesita urgencia para ser obedecido. Su voz tiene autoridad sin necesidad de presión. Es firme, pero es tranquila. Y hay algo más. Ese tipo de pensamiento suele repetirse, no de forma obsesiva, sino de forma constante. Vuelve en momentos diferentes, en situaciones distintas, como si te estuviera recordando algo que no debes ignorar. Eso no es casual. Eso es insistencia divina. Y aquí es donde la mayoría falla de nuevo, porque en lugar de prestar atención a esa repetición, la bloquea, se distrae, se convence de que es imaginación, se dice a sí mismo que está pensando demasiado, pero en realidad está dejando pasar dirección. Y lo que viene ahora es aún más incómodo, porque el Espíritu Santo no solo habla cuando debes avanzar, muchas veces Él habla cuando debes detenerte. Y esa es una de las formas más difíciles de aceptar. Hay decisiones que parecen correctas en el papel. Todo encaja, tiene lógica, tiene sentido. Incluso otras personas te dicen que es una buena oportunidad. Pero dentro de ti, algo no está en paz. No es miedo, no es inseguridad común. Es una incomodidad persistente que no puedes explicar con argumentos claros. Intentas ignorarla, intentas convencerte de que es solo nervios, pero no desaparece. Sigue ahí, y cuanto más avanzas, más fuerte se vuelve esa sensación de que algo no está bien. Este es uno de los lenguajes más ignorados del Espíritu Santo, porque no te está empujando, te está deteniendo. Y esto confronta directamente tu forma de pensar, porque tú fuiste entrenado para avanzar, para aprovechar oportunidades, para no perder tiempo. Te enseñaron que detenerse es perder, que dudar es debilidad, que si algo parece bueno, debes tomarlo. Pero Dios no opera bajo esa lógica. Hay momentos en los que avanzar es el error y detenerse es la protección. El problema es que no reconoces esa inquietud como una señal. La interpretas como un obstáculo, como algo que debes superar, como una emoción que necesitas controlar. Y entonces fuerzas el proceso. Sigues adelante, ignorando lo que sientes en lo profundo. Tomas la decisión, cruzas la puerta, y solo después, cuando las consecuencias aparecen, entiendes que algo ya te había advertido. Pero ya es tarde. Esto no significa que Dios te castiga, significa que te habló y no lo escuchaste. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, se habla de que la paz gobierne en tu corazón. Eso implica algo muy importante. Cuando la paz no está, algo no está alineado. Y aquí es donde necesitas prestar atención. El Espíritu Santo muchas veces no te va a decir no con palabras claras. Te lo va a mostrar quitando la paz, quitando la fluidez, generando una resistencia interna que no puedes ignorar si decides ser honesto contigo mismo. Pero como no entiendes este lenguaje, haces lo contrario. Te esfuerzas más, te empujas más, te convences más. Y en ese proceso, apagas una de las señales más claras que Dios te está dando. Hay algo que necesitas grabar en tu mente. No todo lo que es una oportunidad viene de Dios, y no todo lo que se cierra es una pérdida. Esa inquietud que sientes no es debilidad, no es falta de fe, no es inseguridad, es una alerta, es una forma en la que Dios te protege sin exponerte, sin forzarte, sin quitarte la libertad de decidir. Porque Dios no controla tus decisiones, Él te guía. Y muchas veces, esa guía se siente como una pausa incómoda, una pausa que no quieres respetar, una pausa que no entiendes, pero que puede ahorrarte años de dolor si decides escucharla. Y aquí viene algo aún más profundo, porque si aprender a reconocer la inquietud es difícil, reconocer la verdadera paz es aún más desafiante.
Porque no toda paz viene de Dios, pero cuando viene de Él, cambia completamente la forma en la que decides. Hay una paz que no depende de lo que está pasando afuera. No depende de que todo esté resuelto. No depende de que tengas todas las respuestas. De hecho, muchas veces aparece justo cuando no tienes control de nada. Y eso es lo que la hace tan difícil de entender, porque tu mente funciona de otra manera. Tu mente necesita certezas, necesita garantías, necesita ver el camino completo antes de dar un paso. Pero el Espíritu Santo no opera así. Él no te muestra todo. Él te da paz para avanzar sin verlo todo. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que si una decisión es correcta, todo debe sentirse cómodo, seguro, evidente, pero no siempre es así. Hay decisiones que te sacan de tu zona conocida, que te llevan a lo desconocido, que no tienen respaldo lógico inmediato. Y aún así, dentro de ti, hay una calma firme. No es emoción, no es entusiasmo momentáneo, no es adrenalina, es una certeza silenciosa. Puedes estar frente a algo incierto, pero no estás inquieto. Puedes estar tomando un riesgo, pero no estás en caos. Hay algo dentro de ti que dice que es por ahí, incluso cuando no sabes explicarlo. Y eso no viene de tu razonamiento, eso viene de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso no es una metáfora, es una realidad espiritual. Es una paz que no se construye con lógica, que no depende de circunstancias, que no necesita argumentos para sostenerse. Y cuando esa paz está, cambia completamente la forma en la que decides, porque ya no te mueves solo por lo que ves, te mueves por lo que percibes en lo profundo. Pero aquí está el error que muchos cometen. Confunden ausencia de problemas con paz, y no es lo mismo. Puedes estar en una situación estable, sin conflictos, sin riesgos, sin cambios, y aún así sentir un vacío, una incomodidad, una sensación de que no estás donde deberías estar. Eso no es paz, eso es conformidad. Y también puedes estar en medio de un proceso desafiante, con incertidumbre, con decisiones difíciles, y aún así sentir una tranquilidad interna que no se rompe. Eso sí es paz. Y esa paz no te la da el mundo, no viene de afuera, no se construye con control. Es una señal, es dirección, es el Espíritu Santo diciéndote que, aunque no entiendas todo, estás alineado. Pero como no estás acostumbrado a confiar en ese tipo de señal, dudas, vuelves a tu lógica, buscas confirmación externa, intentas encontrar pruebas que respalden lo que ya fue confirmado dentro de ti. Y en ese proceso, muchas veces te paralizas, porque quieres tener certeza absoluta antes de moverte. Pero Dios no funciona así. Él no elimina la necesidad de fe. Él la activa, y la paz es el puente entre lo que no ves y el paso que necesitas dar. Aquí hay algo que necesitas asumir. Si siempre esperas entender todo antes de avanzar, nunca vas a aprender a reconocer la voz de Dios, porque su voz no siempre explica. Muchas veces solo confirma. Confirma en lo profundo, confirma sin palabras, confirma con paz. Y lo que viene ahora puede cambiar la forma en la que interpretas las frustraciones que has vivido. Porque no todas las puertas que se cerraron en tu vida fueron pérdidas. Algunas fueron respuestas. Hay momentos en los que algo no funciona, y no importa cuánto lo intentes. Haces planes, te preparas, crees que todo está alineado. Las condiciones parecen correctas, las personas adecuadas, el momento perfecto. Pero de repente, sin una razón clara, todo se detiene. Una oportunidad se cae. Una respuesta nunca llega. Una puerta que parecía abierta, simplemente se cierra. Y lo primero que haces es frustrarte. Intentas entender qué hiciste mal. Buscas errores. Te culpas. Piensas que perdiste algo importante, que dejaste pasar una bendición, que no fuiste lo suficientemente bueno, rápido o preparado. Pero aquí hay una verdad que cambia completamente esa perspectiva. No todo lo que se cierra es una pérdida. Muchas veces es protección. El problema es que tú solo ves el presente.
Ves lo que querías, lo que esperabas, lo que habías construido en tu mente. Pero Dios ve lo que hay más adelante. Ve lo que no puedes ver. Ve lo que esa puerta iba a traer a tu vida si se mantenía abierta. Y en lugar de explicarte todo, simplemente la cierra. No porque quiera frustrarte, porque quiere protegerte. En Proverbios capítulo 16, versículo 9, se dice que el hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Eso significa que puedes tener un plan correcto en tu perspectiva, y aún así no ser el camino correcto en el tiempo de Dios. Pero como no entiendes eso en el momento, interpretas la puerta cerrada como rechazo, y ahí es donde te equivocas, porque no fue rechazo, fue dirección. El Espíritu Santo muchas veces no te habla abriendo caminos, te habla cerrándolos, te detiene sin explicarte todo, interrumpe procesos que parecían seguros, rompe expectativas que habías construido, y lo hace de una manera que no puedes controlar. Porque si dependiera de ti, insistirías, volverías a intentar, forzarías la situación hasta que funcione. Pero cuando es Dios quien cierra, no importa cuánto empujes, no se abre. Y eso no es una coincidencia, es una respuesta. Hay puertas que no se abren porque no son para ti. Hay relaciones que no avanzan porque no están alineadas. Hay oportunidades que no se concretan porque, aunque parecen buenas, no son correctas. Pero tú no lo ves así. Tú ves pérdida. Dios ve preservación. Y aquí viene lo más difícil de aceptar. No siempre vas a entender por qué algo no funcionó. No siempre vas a recibir una explicación clara. No siempre vas a ver inmediatamente el beneficio de esa puerta cerrada. Pero eso no significa que no hubo propósito. Significa que aún no tienes la perspectiva completa. Y si decides confiar solo en lo que entiendes, vas a vivir frustrado cada vez que algo no salga como esperabas. Pero si empiezas a reconocer que Dios también habla a través de lo que no sucede, entonces todo cambia. Empiezas a ver dirección donde antes veías obstáculo. Empiezas a ver cuidado donde antes veías pérdida. Empiezas a entender que no todo lo que querías era lo que necesitabas. Y eso te posiciona de una manera diferente, porque ya no reaccionas con desesperación. Empiezas a discernir, y lo que viene ahora es aún más sutil, porque no solo hay pensamientos, inquietudes, paz y puertas cerradas. Hay algo que se repite en tu vida, una y otra vez, y no lo has tomado en serio. Hay mensajes que no llegan una sola vez. Se repiten. Aparecen en momentos distintos, a través de personas diferentes, en contextos que no tienen relación entre sí, y aún así, el contenido es el mismo. La dirección es la misma. La sensación es la misma. Pero como no viene de una sola fuente clara, decides no darle importancia. Piensas que es coincidencia, que es casualidad, que simplemente estás prestando más atención a ese tema. Pero no lo es. Hay patrones que no nacen de tu mente. Son construidos intencionalmente para llamar tu atención, no de forma agresiva, no de forma evidente, sino de manera progresiva, constante, precisa. El Espíritu Santo no solo habla una vez, insiste, no con presión, sino con repetición. Y esa repetición no es para convencerte por fuerza, es para despertarte, porque sabe que la primera vez puedes ignorarlo, la segunda vez puedes dudar, pero cuando empieza a aparecer una y otra vez, en lugares donde no lo esperabas, algo dentro de ti comienza a incomodarse, y esa incomodidad no es negativa, es una señal de que estás siendo llamado a prestar atención. Tal vez alguien te dijo algo que no encajó en el momento. Luego escuchaste una frase similar en un video. Después, en una conversación casual, alguien volvió a tocar el mismo punto. Y más adelante, en un momento a solas, ese pensamiento volvió a tu mente. Eso no es aleatorio. Es dirección siendo reforzada. En Job, capítulo 33, versículos 14 y 15, se menciona que Dios habla de diferentes maneras, aunque el hombre no lo perciba. Eso implica algo claro. Dios no depende de un solo canal. Él usa múltiples caminos para alcanzar tu atención. Pero aquí está el problema. Tú estás esperando una sola confirmación fuerte,
directa, innegable, algo que elimine toda duda. Y como eso no ocurre de esa forma, decides ignorar lo que ya fue confirmado varias veces de manera más sutil. Te acostumbras a descartar lo repetido, y en ese proceso pierdes claridad, porque en lugar de conectar los puntos, los separas. En lugar de observar el patrón, te enfocas en cada evento como algo aislado, pero cuando empiezas a mirar con atención, te das cuenta de algo. No es que el mensaje apareció varias veces, es que fue el mismo mensaje insistiendo. Y esa insistencia tiene un propósito. Hay decisiones que estás postergando, hay cambios que estás evitando, hay conversaciones que sabes que necesitas tener, hay direcciones que has sentido, pero no has querido aceptar, y por eso el mensaje vuelve. No porque Dios dude, porque tú estás dudando, y cada repetición es una oportunidad de detenerte y reconocer que algo más grande está tratando de guiarte. Pero si sigues ignorándolo, llega un punto donde dejas de percibirlo, no porque deje de existir, porque te acostumbras a no escucharlo, y eso es más peligroso de lo que parece, porque no estás perdiendo información, estás perdiendo dirección, y todo lo que viste hasta ahora te lleva a una conclusión incómoda. No es que Dios no esté hablando, es que tú has estado interpretando mal o ignorando completamente la forma en que Él se comunica. Y lo que viene ahora es confrontante, porque necesitas ver el error que te ha mantenido desconectado todo este tiempo. Has estado esperando a Dios de la forma equivocada. Ese es el problema. No es falta de fe, no es falta de deseo, no es que no ores lo suficiente, es que construiste una idea de cómo Dios debería hablar y ahora todo lo que no encaja con esa idea lo descartas. Esperas algo claro, directo, innegable. Una voz que elimine toda duda, una señal que no deje espacio para cuestionamientos, algo que te obligue a reconocer que es Dios. Pero Dios no se impone de esa manera. Él no invade tu voluntad, no te quita la capacidad de elegir, no elimina el proceso de discernir. Él habla, pero deja espacio para que tú decidas si quieres escuchar, y eso incomoda, porque tú quieres certeza antes de moverte, quieres garantías antes de obedecer, quieres entender todo antes de dar un paso, pero así no funciona. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se habla de la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso significa que Dios no siempre te va a dar evidencia visible, te va a dar dirección suficiente para que confíes. Y ahí es donde fallas, porque cuando no ves todo claro, decides no moverte. Cuando no entiendes completamente, decides esperar. Cuando no sientes seguridad total, decides ignorar. Y en ese proceso, pierdes lo que ya te fue dado. Otro error que has cometido es ignorar lo simple. Quieres algo sobrenatural, pero desprecias lo cotidiano. Quieres experiencias extraordinarias, pero no valoras las pequeñas señales que se repiten en tu día a día. Quieres que Dios te hable de forma espectacular, pero no prestas atención a lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Y así te mantienes en un ciclo. Pides dirección, la recibes de forma sutil, la ignoras porque no es como esperabas, vuelves a pedir, y todo empieza de nuevo. Pero hay algo más profundo aún. Has confundido emoción con dirección. Piensas que si algo viene de Dios, debe hacerte sentir bien, motivado, seguro. Pero muchas veces la voz de Dios te confronta, te incomoda, te saca de donde estás, te lleva a decisiones que no querías tomar, y como no te gusta cómo se siente, asumes que no es Dios. Pero no todo lo que viene de Dios es cómodo. A veces es correctivo, a veces es incómodo, a veces es exactamente lo que necesitas, pero no lo que quieres. Y aquí está el punto que necesitas aceptar. Mientras sigas filtrando la voz de Dios a través de tus expectativas, vas a seguir sin reconocerla, porque no estás escuchando, estás comparando. Comparas lo que sientes con lo que esperabas sentir. Comparas lo que percibes con lo que imaginabas recibir. Y si no coincide, lo descartas. Ese es el error. Y corregir eso cambia todo, porque en el momento en que dejas de exigir que Dios hable a tu manera,
empiezas a reconocer que Él ya está hablando. Y eso te lleva a algo más profundo. Porque entender cómo Dios habla es solo el comienzo. Ahora necesitas aprender a detenerte lo suficiente para escucharlo. Detente. No sigas avanzando en automático. No intentes analizar esto rápido. No cambies de video. Quédate aquí un momento. Porque esto no es solo información, es una oportunidad. Respira. Y ahora hazte una pregunta que has evitado por mucho tiempo. ¿Qué has estado sintiendo últimamente? ¿Que no has querido escuchar? No respondas rápido. No digas lo primero que venga a tu mente. Baja un nivel más profundo. Piensa en esa decisión que sigues posponiendo. Piensa en esa conversación que sabes que necesitas tener. Piensa en ese camino que sientes dentro de ti, pero no has tenido el valor de tomar. Eso que acaba de venir a tu mente no es casualidad, no apareció por accidente, no es imaginación, es algo que ya estaba dentro de ti, esperando que te detuvieras lo suficiente para reconocerlo. Y aquí es donde necesitas ser completamente honesto contigo mismo, porque puedes seguir ignorándolo, puedes seguir ocupándote, puedes seguir llenando tu mente de ruido para no enfrentarlo, pero eso no lo va a hacer desaparecer. Solo va a hacer que te desconectes más. El Espíritu Santo no desaparece cuando lo ignoras, pero tú sí puedes dejar de percibirlo. Y ese es el punto más delicado, porque no se trata de que Dios deje de hablar. Se trata de que tú te acostumbras a no escuchar. Y eso no sucede de un día para otro. Sucede poco a poco. Cada vez que sientes algo y lo ignoras, cada vez que percibes dirección y la pospones, cada vez que sabes lo que tienes que hacer y decides no hacerlo, te vuelves menos sensible, menos atento, menos consciente, hasta que llega un momento en el que todo parece en silencio, pero no porque Dios se haya ido, sino porque tú dejaste de prestar atención. Ahora vuelve a esa pregunta. ¿Qué has estado sintiendo que no has querido escuchar? No lo justifiques, no lo racionalices, no busques excusas, solo reconócelo, porque ese puede ser exactamente el punto donde Dios ha estado hablándote todo este tiempo. Y si hoy decides escucharlo, algo empieza a cambiar. No afuera, adentro. Empiezas a percibir con más claridad, empiezas a distinguir mejor, empiezas a darte cuenta de que no estabas perdido, solo distraído. Y lo que viene ahora es decisivo. Porque escuchar es solo el primer paso. Hay algo que define si realmente estás dispuesto a caminar con Dios o solo a escucharlo cuando te conviene. Escuchar no es suficiente. Puedes reconocer la voz, puedes entender cómo Dios habla, puedes incluso sentir claramente la dirección y aún así no hacer nada. Y en ese punto todo se pierde, porque la voz del Espíritu Santo no fue dada solo para ser percibida, fue dada para ser obedecida. Aquí es donde se separan la mayoría de las personas, no en la capacidad de escuchar, en la decisión de responder. Porque mientras escuchar te acerca a la verdad, obedecer es lo que transforma tu vida. Y esto es lo que nadie quiere aceptar, que muchas veces ya sabes lo que tienes que hacer. No necesitas más confirmación, no necesitas otra señal, no necesitas otro mensaje. Necesitas obedecer lo que ya te fue mostrado, pero no lo haces, porque obedecer implica renunciar, implica soltar lo que te da seguridad, implica dejar lo conocido, implica tomar decisiones que no puedes controlar completamente, y eso confronta directamente tu necesidad de certeza. En Santiago capítulo 1, versículo 22, se habla de no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores. Eso significa que escuchar sin actuar no produce cambio. Solo genera una ilusión de cercanía con Dios. Crees que estás avanzando, pero sigues en el mismo lugar, porque la transformación no ocurre cuando entiendes. Ocurre cuando obedeces. Y aquí está el punto más importante de todo este mensaje. El Espíritu Santo no te va a obligar. No te va a empujar más allá de tu decisión. No va a quitarte la libertad de ignorarlo. Él habla, Él guía,
Él confirma, pero tú decides. Decides si te mueves o te quedas. Decides si confías o dudas. Decides si obedeces o postergas. Y cada vez que decides no responder, algo se enfría. No en Dios, en ti. Tu sensibilidad disminuye. Tu percepción se debilita. Tu claridad se vuelve borrosa, hasta que llega un punto donde ya no estás seguro de lo que antes era evidente. No porque Dios haya cambiado, porque tú dejaste de seguir. Pero cuando decides obedecer, incluso en lo pequeño, todo empieza a alinearse. No significa que todo será fácil. No significa que no habrá incertidumbre. Significa que hay dirección. Y donde hay dirección, hay propósito. Y donde hay propósito, hay paz. No la paz de la comodidad. La paz de saber que estás donde debes estar. Así que ahora la pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es si tú estás dispuesto a obedecer. Y lo que viene ahora cierra todo. Porque si entiendes esto, nunca más vas a ver el silencio de la misma manera. Dios no está en silencio. Nunca lo estuvo. El problema es que su voz no compite con el ruido que has permitido dentro de ti. Has estado rodeado de distracciones, pensamientos constantes, opiniones externas, miedo, prisa, ansiedad. Todo hablando al mismo tiempo, todo exigiendo atención. Y en medio de ese caos, esperabas que la voz de Dios fuera una más, pero más fuerte. Pero no funciona así. La voz de Dios no grita para ser escuchada. Se revela cuando decides hacer silencio. Y ese es el punto que cambia todo. Porque no necesitas que Dios empiece a hablar más. Necesitas empezar a escuchar mejor. Todo lo que viste hasta aquí apunta a una verdad simple, pero confrontante. Dios ya te habló. En ese pensamiento que ignoraste. En esa inquietud que no quisiste aceptar. En esa paz que no supiste valorar. En esa puerta que se cerró y no entendiste. En ese mensaje que se repitió una y otra vez. No fue coincidencia, fue dirección, y aún así lo dejaste pasar. Pero hoy tienes una oportunidad diferente, no de pedir más señales, de reconocer las que ya fueron dadas. Y eso cambia completamente tu relación con Dios, porque dejas de buscar afuera y empiezas a discernir adentro. Dejas de depender de lo visible y empiezas a confiar en lo que percibes en lo profundo. Dejas de exigir respuestas claras y empiezas a caminar con sensibilidad. Y cuando eso ocurre, algo se ajusta dentro de ti. Empiezas a vivir con más atención, más intención, más conciencia. Ya no te mueves solo por lógica, te mueves por dirección. Ya no reaccionas al ruido, respondes a la voz. Y esa voz nunca se fue, siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de ignorarla. Así que la próxima vez que sientas silencio, no asumas que Dios no está hablando. Pregúntate si tú estás dispuesto a callar lo suficiente para escucharlo, porque Dios no está en silencio, su voz es suave y el mundo es demasiado ruidoso.